Oye, una cantidad de falsedades que francamente lo único que pretenden es hacer, es decir, no, fíjense que es todo esto menos lo que evidentemente ocurrió. Déjame una presentar. acción fraudulenta en una elección que por supuesto no podemos validar, y estaban acostumbrados a que con un plantón, una movilización, ¿verdad?, aunque usando ese músculo que bien describe Denise, que nosotros hemos creado, porque año con año se les da más y se les hace más grande ese contrato colectivo, se les hace más grande la nómina y se les da más dinero, y con ese dinero, que además en muchos de los contribuyentes es con el que hacen esas movilizaciones y utilizan los equipos de la compañía o del organismo para hacer esos plantones y para mostrar músculo, y estábamos acostumbrados todos a que mostrando ese músculo, pues entonces cedíamos la posición, concedíamos lo que no les tocaba, y así seguíamos una historia de aparente paz laboral. Déjame, Javier Lozano, tú dices que dijo barbaridades, déjame retomar uno de los puntos y recuperar el audio precisamente de lo que decía Martín Esparza hace unos minutos, hablando de la empresa WL Comunicaciones. Lo escuchamos y tú nos dices qué con eso. Vale. Representante de la empresa es Salvador Canales, es un funcionario que se ha dedicado a este tema de las empresas, pero quienes son los dueños o socios mayoritarios de esta empresa es Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens, dos exsecretarios de Energía, que estuvieron en el sexenio de Vicente Fox, al frente de la Secretaría de Energía. Ellos son los socios mayoritarios de esta empresa. Y este conflicto... ¿Tú los viste? ¿Te consta por Claro, documentos? yo estuve en la reunión y los documentos ¿Estaban están ahí? Así es, y pueden checar quiénes son los socios mayoritarios de WL Comunicaciones SADCB. Entonces lo tienen listo. Este asunto lo conoce el Ejecutivo Federal, lo conoce Javier Lozano, porque incluso amenazan que van a demandar a Luz y Fuerza por incumplimiento de ese contrato. Y me dicen, al sindicato también. El sindicato no firmó ningún convenio con ellos. Bueno, dice que ese convenio existe, que tú lo conoces y que no se va a cumplir hasta en tanto no le den a la compañía y al sindicato una red similar. Fíjate. De lo que trataba ese contrato, que sí supe de qué, ¿Existe? en qué consistía. Mira, existe un contrato de arrendamiento. Es un poco lo que hacen también las empresas de televisión por cable, que utilizan la red de la Comisión Federal de Electricidad, los postes de electricidad para colgar sus cables, ¿sí? Es una suerte como de derecho de vía, que lo que habían contratado, no en nuestra administración, por cierto, en la administración pasada, con una empresa que se llama WLcom, que es de Cristóbal Canales, no Salvador Cristóbal Canales. Es una empresa que se le dio una concesión desde hace mucho tiempo para utilizar fibra óptica como una red de redes, como un carrier de carriers. Ese contrato que se firmó para utilizar esa red, colgar ahí fibra óptica, utilizar esa infraestructura, que además es algo que está perfectamente previsto hasta en la Ley Federal de Telecomunicaciones, no es ningún pecado, se celebró en la administración pasada. Pero déjame preguntarte sobre eso. Como se encontraron tantas irregularidades en el sentido de que ninguna de las partes había cumplido y que efectivamente ni siquiera había pasado esto por la Junta Directiva del organismo, por instrucciones, sí, del propio presidente de la República, de la Secretaria de Energía, ese convenio, ese contrato, se presentó una demanda de rescisión de parte del gobierno de la República, es parte de Luz y Fuerza del Centro, precisamente por considerar que no era algo ni que necesitáramos, ni que estuviera cumplido por parte de ninguna de las dos partes. Entonces, la verdad es que decir que a partir de un hecho de esta naturaleza se pretende privatizar el sector eléctrico, y que eso es lo que está de trasfondo en una decisión registral como la que anunciamos el día de ayer, francamente es una barbaridad, y por supuesto no lo aceptamos. En ese convenio, efectivamente, con esta empresa WL Comunicaciones de origen español, este grupo empresarial, efectivamente socios son o eran dos exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens. Yo no sé cuál es la composición accionaria de la empresa. Él dice que sí. Bueno, pues insisto, aún suponiendo que así fuera, ¿sí? Aún suponiendo que así fuera, nada tiene que ver con el asunto, porque insisto, es una concesión de república que tiene una empresa que le está diciendo, préstame tu infraestructura como se la piden a CFE o que se la piden a cualquier otro organismo paraestatal que tenga infraestructura para colgar fibra óptica o para meter o cablear fibra óptica, ¿sí? Y ese convenio, sí, ya fue solicitada su rescisión por parte de esta administración. O sea, ni siquiera es vigente la discusión, hombre. Por iniciativa del gobierno, no es que estemos esperando que nos demanden ellos a nosotros. El gobierno, a través de Luz y Fuerza del Centro, está demandando la rescisión de ese convenio precisamente por considerar que ni lo necesitamos y que además ninguna de las partes había cumplido. Y sí, y mira,
Y la red pública de telecomunicaciones a la que hace referencia Martín Esparza, yo mismo ayudé a redactar esa cláusula 11ª o 10ª del convenio de productividad. Yo mismo les ayudé a presentar esa solicitud ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para Luz y Fuerza del Centro, para que pudieran precisamente aprovechar, como lo está haciendo la CFE, toda la red de distribución para poder dar capacidad para otras redes de telecomunicaciones, y eso está en marcha, eso está en revisión en la Secretaría de Comunicaciones y en la COFETEL. Entonces, esa no es ninguna razón, no es ninguna excusa, y de una vez por todas les decimos, porque también escuchaba hace un momento a Lorenzo Meyer decir, quizás en el fondo se pretende privatizar. Para privatizar primero habría que modificar la Constitución, y para eso hay que pasar por el constituyente permanente, que son 2/3 partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, vamos suponiendo también, sin considerar que esa fuera una pretensión oscura de los intereses de la derecha, ¿sí?, de un gobierno neoliberal, como él dice. Bueno, pues aún así tendrías que pasar por la aduana del constituyente permanente, ya ni siquiera del Congreso, y eso simplemente es impensable. Así que mejor pongamos las cosas en su contexto, en su dimensión y en su lugar, y reconozcamos que el señor Martín Esparza no se salió con la suya porque no tenía acreditada esa elección a su favor, y por primera vez se está encontrando con una autoridad que le dice, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegamos también con el tiempo, lamentablemente, pues pero sí. Quiero irme a una pausa, si me lo permiten los cuatro, y le pido a Denise, a Sergio y a Lorenzo que te formulen cada uno una pregunta y podamos cerrar este programa contigo y lo que tengas que responder. Gracias. Usted escucha a Carmen Aristegui.